Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias te damos por todo lo que nos has dado. En esta ocasión vamos a estudiar tu palabra. Puedas ayudarnos a comprender, Señor, tus santas escrituras para tomar decisiones para vida eterna. También para poder defender la sana doctrina, para predicarlo, Señor, a los que realmente necesitan este mensaje. Así como nosotros lo necesitamos, en este momento puedas utilizarme, Señor, que tu Espíritu Santo pueda reinar en nuestros corazones para poder dejar una vez el pecado, para nunca más volver a las andanzas antiguas. Todo eso te lo pido sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente un feliz santo sábado a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que ya hemos estudiado anteriormente, pero he visto esencial poder adentrarnos en cuanto al estudio de la naturaleza humana. Como ustedes saben, y este ámbito del estudio realmente va a ser a nosotros que podamos entender la sana doctrina en cuanto al pecado y también en cuanto a la santidad, el estado de santidad que nosotros tenemos que lograr antes de que Cristo venga. Entonces esta serie de estudios realmente va a ser muy provechoso para todos nosotros, para que podamos predicarlo y defender la sana doctrina, hermanos, porque podemos ver hoy en día que hay muchos vientos de doctrina en cuanto a este asunto de la naturaleza humana y también en cuanto a la ley. Hoy vamos a ver el origen del mal y del dolor. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es pecado y nuestra condición al nacer. Primeramente vamos a leer lo que dice 1 Juan 3:4. Vamos a leer todos a una sola voz. 1 Juan 3:4, ¿ya? A la voz de 2, 3. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces la pregunta es, ¿qué es pecado, hermanos? ¿Cuál ley? ¿La ley moral o la ley ceremonial? ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué nos dice el primer mandamiento? El segundo. El tercero. Tu Dios en vano. El cuarto. Del día sábado para santificarlo. El quinto. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto. No matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás. Así en breve podemos mencionar los 10 mandamientos. Y sabemos que los 10 mandamientos realmente nos muestra la infracción que estamos haciendo. Si nos dice la palabra de Dios que pecado es transgresión de la ley, entonces si yo robo, si yo mato, si yo adultero, si yo transgredo la ley, si yo no guardo el santo sábado como se debe, estoy cometiendo pecado. Entonces esa es la verdadera definición de lo que es pecado según la Biblia. Nosotros podemos sacar muchas definiciones en cuanto a lo que es pecado, hermanos. Muchas definiciones. Alguna vez he escuchado, y tal vez yo sé que ustedes han debido escuchar, que muchos dicen que pecado, la definición exacta es separación de Dios. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Por qué realmente nosotros tenemos que tener en cuenta el verdadero origen de lo que es pecado? Porque si nosotros decimos que pecado es separación de Dios, está bien, pero no es la definición correcta. Y vamos a ver al final por qué no es la definición correcta que pecado es separación de Dios.
Porque yo podría sacar mi conclusión: pecado es no leer la Biblia, pecado es que yo no pueda orar, pecado es que yo no pueda hacer mi culto. Y podemos ver en cuanto al contexto, sí, pero tenemos que entender que hay una definición de lo que es pecado. Y si nosotros no entendemos esa definición, podemos estar perdiéndonos realmente en cuanto al origen de la gran controversia. Y vamos a leer el conflicto de los siglos, el capítulo 30. Y ahora voy a dar lectura a algunas citas para poder entender en cuanto al origen del pecado. La página 546, el párrafo 1 nos dice: para muchas mentes el origen del pecado y la razón de su existencia son una fuente de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de aflicción y desolación y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel que es infinito en sabiduría, poder y amor. He aquí un misterio del que no encuentran explicación. Nosotros también tenemos esa pregunta, ¿verdad, hermanos? Yo siempre tuve esa pregunta de cómo el pecado ha existido, quién lo trajo, porque recordemos que en el cielo no había pecado, pero ¿quién es el primer pecador? ¿Qué se llamaba? Lucifer. Y se han preguntado cómo ha entrado el pecado en su corazón, el orgullo, porque ese ha sido el pecado la cual él ha cometido. Porque recordemos, hermanos, que antes de que Dios pueda crear al hombre, ya existía la ley, su santa ley, hermanos. Ya existía la ley. Si la ley existía y si pecado es transgresión de la ley, entonces Satanás en el cielo ha cometido pecado, porque ya existía la ley. Si Dios es eterno, hermanos, su ley también es eterna, para siempre. En el cielo también va a existir su ley, o sea, es eterno la ley. Entonces vemos que el origen del pecado, como se lo conoce, vemos que es una fuente de gran perplejidad. Realmente podemos ver a su detalle y no podemos encontrar de cómo el pecado ha generado en el corazón de Lucifer. En otras palabras, podremos decir nosotros que es un misterio. Misterio de la iniquidad lo llama la palabra de Dios. En la Biblia hay muchos misterios, pero solo dos no podemos nosotros indagarlo más porque no está revelado. Es el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad quiere referirse a cómo ha entrado el pecado en el mundo en cuanto a Lucifer. Después se volvió el diablo. Luego vemos el misterio de la piedad, ese gran amor que tuvo Dios al mandar a su Hijo para morir por nosotros y cómo ha venido a encarnarse esta tierra. Ese es otro misterio realmente que lo vamos a estudiar en la eternidad. Pero sigue diciendo el conflicto de los siglos. Hay quienes en sus indagaciones acerca de la existencia del pecado se esfuerzan por escudriñar lo que Dios nunca ha revelado. De ahí que no encuentran solución a sus dificultades. Y los que están movidos por una disposición a dudar y a cavilar, aprovechan esto como una excusa para rechazar las palabras de las Sagradas Escrituras. Hay muchos que realmente buscan en libros, buscan en la Biblia de cómo se ha originado el pecado, pero no encuentran ninguna explicación lógica en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y muchos al buscar no pueden encontrar por qué el pecado ha entrado en el mundo. Entonces rechazan la palabra de Dios, rechazan y niegan al Señor y así se vuelven agnósticos, o sea, se vuelven ateos o pueden volverse en contra del Señor. Porque ustedes se han preguntado, hermanos, ¿por qué un Dios de amor realmente puede permitir tanta maldad en el mundo? Violencia, robos, mentiras, totalmente un mundo lleno de perversión. De cómo, ¿por qué Dios permite? Nos hemos preguntado, hermanos. Entonces muchos han buscado en sus indagaciones en cuanto al origen del pecado. Pero tenemos que entender, hermanos, que es un misterio. Y sigue diciendo,
Es imposible explicar el origen del pecado para dar una razón de su existencia. No podemos explicar de cómo se ha originado el pecado. No está revelado en la palabra de Dios. Sin embargo, se puede entender lo suficiente sobre el origen y la disposición final del pecado para manifestar plenamente la justicia y la benevolencia de Dios en todos sus tratos con el mal. No podemos explicar, hermanos, el origen del pecado. No nos ha sido revelado a nosotros, pero sí sabemos cuál es el fin. ¿Sabemos cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál es? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Romanos 6:23. No sabemos cómo podemos explicar, hermanos, el origen del pecado, mejor dicho. No sabemos, pero sí sabemos cuál es la disposición final si nosotros pecamos y no nos arrepentimos y no abandonamos el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos cuál es la disposición final, pero no sabemos explicar el origen. Sigue diciendo, nada se enseña más claramente en la Escritura que Dios no fue en modo alguno responsable de la entrada del pecado, que no hubo retiro arbitrario de la gracia divina, ninguna deficiencia en el gobierno divino que dio ocasión para el levantamiento de la rebelión. Nosotros no podemos acusar a Dios y decirle, Dios, ¿por qué has permitido que el pecado pueda reinar si tú ya sabías el futuro? No podemos nosotros cuestionarle a Dios, porque muchos podríamos cuestionarle y decirle, por tu culpa realmente ha entrado el pecado, porque tú sabías el futuro. Aquí nos dice que Dios no es en nada responsable de la entrada del pecado. No hubo retiro arbitrario de la gracia divina. Y sigue diciendo, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. No solo es misterioso, ¿qué más es? Inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. El pecado, hermanos, es un intruso y no podemos nosotros, no podemos dar una razón lógica o solamente por nuestra propia lógica, porque no hay revelado en la palabra de Dios. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces entendemos que no podemos explicar el origen del pecado. No sabemos cómo ese orgullo ha podido reinar en el corazón de Lucifer para que pueda haber en el cielo una rebelión para rebelarse contra Dios. No sabemos, hermanos, solo sabemos que en el cielo hubo una guerra y también en cuanto a esa guerra, Satanás fue exiliado al abismo con sus demonios, porque le siguieron a él. Él era en el cielo realmente un querubín muy hermoso, se nos cuenta, pero se ha exaltado tanto y ha codiciado el lugar de Cristo, porque en el cielo, hermanos, Cristo ya era el Hijo de Dios. Ha codiciado su lugar, y cuando Dios se reunió con Cristo para poder crear al hombre, Satanás no estaba en esa reunión. Entonces al principio Lucifer tenía una envidia, y así poco a poco ha entrado esa envidia para acusar primeramente a Dios de que nadie puede guardar su ley. Porque si él ha cometido pecado, entonces él estaba ya en contra de la ley y le dice directamente a Dios, nadie puede guardar tu ley. Y así Dios realmente no lo mata a Satanás, no le quita la vida, para que los demás ángeles puedan entender la misericordia y la benevolencia de Dios, y para entender cuál es el fin del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. El fin del pecado es la muerte. Y así una tercera parte fue con Lucifer, con el diablo en el abismo. Y él ha tentado en cada mundo, porque sabemos que antes de que Dios cree al hombre ya existían mundos, hermanos.
Y esos hombres, podríamos decir, tal vez seres divinos, no han pecado. Satanás iba tentando a cada mundo para hacerles caer, pero sí ha encontrado aquí que podía hacer caer al hombre. Así vemos la desgracia de Adán y Eva. Pero tenemos que entender que solamente hay una definición de lo que es pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Nos dice así el libro Conflicto de los Siglos, la página 625, el párrafo 2. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado. Siempre Satanás se esfuerza para presentar mal el carácter de Dios. Por eso vemos que él se rebela contra el Señor y hace ver que su carácter es malo y que Dios es injusto. Satanás siempre nos hace ver que Dios es malo e injusto y presenta la naturaleza del pecado como algo que se puede explicar. Y él acusa a Dios de que por su culpa ha entrado el pecado. Entonces, Satanás siempre presenta sus falsas teorías y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. ¿Por qué creen, hermanos, que Satanás presenta la falsa doctrina en cuanto al pecado? Porque él dice: tú vas a seguir pecando y pecando, pecando y nunca vas a dejar de pecar y así te vas a quedar. Pero cuando Dios venga, ahí igualmente te va a recoger aunque no hayas abandonado el pecado. Eso es lo que Satanás presenta, hermanos. En otras palabras, no quiere que entendamos la justificación por la fe. No quiere que entendamos en cuanto a la ley divina, a la santa ley de Dios. Por eso él presenta diferentes conceptos de pecado para que nosotros podamos tomar otro concepto y así poder transgredir la ley de Dios. Porque si no entendemos que pecado es transgresión de la ley y ponemos otra definición, vamos a olvidar la ley. Y así vamos a seguir cometiendo pecado y vamos a perdernos eternamente, hermanos, por no conocer el verdadero concepto de lo que es el pecado. Y en todos los escritos del Espíritu de Profecía vamos a encontrar que la mensajera del Señor escribe que pecado es transgresión de la ley. Y aquí hay un matinal, hermanos, la cual encontré. Se encuentra en Alza tus ojos, la página 187, el párrafo 5, el 24 de junio, hermanos, del matinal Alza tus ojos. La verdadera cita, o sea, la cita original está en Letters and Manuscripts, el volumen 3, 1878, el párrafo 6. Y dice así: me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es la transgresión de la ley, y como mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el pecador puede recibir salvación plena y gratuita. Si nosotros nos arrepentimos realmente de corazón, realmente le aceptamos como nuestro único Salvador, dejamos ya poco a poco ese pecado y realmente aceptamos la gracia divina, entonces podemos hallar la salvación. Pero para poder nosotros hallar la salvación plena y gratuita, ¿qué tenemos primero que hacer? Saber el concepto de pecado. ¿Y cuál es el verdadero concepto? Es transgresión de la ley. Nos dice Patriarcas y Profetas. Vamos a utilizar Patriarcas y Profetas, Camino a Cristo, ya, hermanos. Patriarcas y Profetas, la página 32, el párrafo 1. La ley de Dios es tan santa como Él mismo, como nos dice en el libro de Romanos 7:12, que la ley es santa, justa y buena, el reflejo de su carácter. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es la ley? Es la revelación de su voluntad, es el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Entonces, su santa ley es el reflejo de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Es amor. Es amor, hermanos. Y este tema realmente va
a eso. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de pecado, ya entendemos las consecuencias de cómo nosotros nacemos. Y vamos a ir al libro de Ezequiel 18. Ya, hermanos, si nosotros entendemos el concepto de lo que es pecado, ya vamos a entender cómo nacemos y en qué circunstancias nacemos. Vamos a leer Ezequiel 18, el 1 en adelante. Aquí vamos a ver en las Santas Escrituras lo que nos dice en cuanto al pecado. Porque en ese entonces el pueblo de Israel se quejaba diciendo que el pecado que sus padres cometían se heredaba a sus hijos. ¿Nosotros creemos, hermanos, que el pecado se hereda del padre al hijo o no? ¿Creemos que nacemos pecadores, sí o no? Si nosotros creemos que nacemos pecadores o que el pecado del padre se hereda al hijo, tenemos que entender lo que dice Ezequiel 18 en adelante. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice Ezequiel 18 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces vamos a analizar el verso 1 y el verso 2 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová, o sea, Dios le habló al profeta Ezequiel. Dios realmente le estaba diciendo al profeta: ¿por qué ustedes usan este refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, vemos, hermanos, que aquí en el verso 2 había un refrán en el tiempo de Israel, así como hay refranes en los días de hoy, hermanos. ¿Qué refrán nosotros usamos en los días de hoy? Dime con quién andas y te diré quién eres. A caballo regalado, no se ¿y qué quiere referir ese refrán? Cuando te regalan, no puedes quejarte del regalo, ¿verdad? Entonces había un refrán en el antiguo Israel, y ese refrán era el pecado de los padres en cuanto a las uvas agrias, que los padres comían uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera. Pero dice el verso 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Así viendo, hermanos, realmente los padres no comían uvas agrias, porque era un refrán. Pero nos preguntemos, ¿qué es dentera? ¿Saben? Tiene que ver con los dientes, pero no es los dientes. La dentera es la molestia en cuanto al comer. Cuando nosotros estamos comiendo y otros comen de alguna manera que molesta en el ruido. Cuando toman la sopa y hacen o comen, tal vez podríamos decir una molestia que nosotros tenemos. Esa es la dentera. Bueno, eso es lo que dice también el diccionario en cuanto a la dentera. Pero aquí vemos que los padres comían las uvas agrias, pero era un refrán. Como dijimos, no comían literalmente las uvas agrias. Este refrán se refiere a que los padres pecaban, y el pecado de los padres, ellos creían que ese pecado traspasaba a los hijos, y de los hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos. Entonces los israelitas se quejaban diciendo a Dios: Dios, por el pecado de mi padre, yo no puedo pagar. Yo no puedo pagar. Imaginémonos que el padre es borracho y también es un asesino. Los hijos entendían que ese pecado les traspasaba a ellos y que por las consecuencias de ese pecado los hijos sufrían por el pecado de su padre. Y si él realmente también era un asesino, entonces engendraba un hijo, él creía que ese pecado también le traspasaba a ese hijo, y así de generación en generación el pecado se iba traspasando de hijo a hijo. Eso es lo que entendían, hermanos, el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Dios? Nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel.
Vamos a ver también en el libro de Jeremías. Dios le llama también al profeta Jeremías para decir las mismas palabras en Jeremías 31, 29. ¿Ya? ¿Quién ha encontrado? 31, 29. 31, 29 y 30, hermano, por favor. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Amén, ahí está. Después nos habla ya del nuevo pacto. Vemos ahora, hermanos, en cuanto a lo que se refiere a lo que hemos leído en Ezequiel 18, hemos entendido. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entendemos con la palabra alma en cuanto a las personas. Nosotros somos alma. No es que el alma sale del cuerpo y está vagando, hermanos. No lo entendemos de esa manera. Lo entendemos que nosotros somos alma. Jehová quiso decir, he aquí todas las personas, o todos los humanos, o sea, para entenderlo, son mías. Pero en cuanto al alma, nosotros somos almas vivientes, hermanos. Si nosotros pecamos, nosotros vamos a morir por ese pecado. ¿Y cómo entendemos nosotros en este contraste con Éxodo 20? ¿Ya? Vamos a ir al libro de Éxodo 20, lo que nos dice el segundo mandamiento. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? ¿No tendrás? Vamos a dar lectura en Éxodo 20, el verso 3 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo entendemos Ezequiel 18 y Éxodo 20? Porque parece que al principio pensamos que se puede contradecir la Biblia, pero no se contradice, hermanos. La Biblia nunca se contradice. Si la Biblia se contradijera, entonces ahí podemos ver que ya no podríamos confiar más en la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos Ezequiel 18 con Éxodo 20? Vamos a entender en el contexto de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en cuanto a las consecuencias del pecado, hermanos. ¿Ya? Si un padre realmente ha hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero si el hijo realmente ha copiado lo que ha hecho el padre, ha copiado el modelo, el mal modelo, entonces su hijo también engendra otro hijo que también copia ese modelo. Ahí el pecado va de generación en generación. Que el pecado no se hereda, sino las consecuencias del pecado son las que nos habla Éxodo 20. ¿Entendemos, hermanos? Porque el tiempo de Israel, los israelitas entendían de que el pecado de los padres se heredaba a los hijos y que sus hijos también sufrían por las consecuencias del pecado. Y eso puede ser muy injusto si entendemos de esa manera. Supongamos que tu papá realmente ha hecho lo malo, ha matado, y por ese pecado de él también tú pagas por ese pecado. O sea, es injusto, ¿verdad, hermanos? O sea, es injusto. Por eso vemos que Dios dice, jamás tendréis que usar este refrán en Israel. Entonces, Éxodo 20, ¿cómo lo entendemos? Que las consecuencias, no el pecado se hereda, no que nacemos con pecado, sino que las consecuencias de ese pecado nosotros sufrimos. ¿Por qué vemos, hermanos, que tantos niños nacen con síndrome de Down? ¿Por qué vemos que muchos nacen ya con enfermedades? No es que sean pecadores de nacimiento, hermanos,
sino que las consecuencias del pecado va de generación tras generación. Pero Jehová dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces entendemos ya el contraste en cuanto a Éxodo 20 y Ezequiel 18. Si nosotros leemos todo el capítulo de Ezequiel 18, vemos que el padre, cuando hace lo malo, se acuesta con la mujer de su prójimo, se acuesta con la mujer menstruosa y también viola, mata, roba, oprime al que está haciendo lo bueno, y ese hombre que engendra un hijo y ese hijo copia también a su padre, o sea que el hijo también mata, también roba, o sea, hace los mismos actos que su padre, y que ese padre engendra un hijo, pero ese hijo no copia los actos de su padre, sino que ese hijo hace lo bueno delante de los ojos de Dios, que no roba, no mata, no se acuesta con la mujer de su prójimo, no miente. Entonces ese hijo realmente no va a morir por el pecado de su padre, sino va a hacer lo justo y Dios lo va a bendecir y será llamado justo. Pero si ese hijo engendra otro hijo que hace lo malo ante los ojos de Dios, él va a morir por su pecado. Todo eso nos habla el libro de Ezequiel 18, hermanos. Y así dice Ezequiel 18, 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es verdad que en cuanto a lo que dice, visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es que las consecuencias del pecado es la cual se va en generación tras generación, y así se van perdiendo las vidas. No entendemos que Dios es vengativo y que por el pecado del padre va castigando de generación a generación. Realmente vemos que Éxodo y Ezequiel tienen mucho contraste para que nosotros podamos entender en cuanto a los que aborrecen a Dios, que los que aborrecen a Jehová, sus hijos también copian ese mal ejemplo y también están aborreciendo a Dios. Pero para poder entenderlo más, vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 278, el párrafo 4, lo que nos dice: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. Ahí entendemos lo que dice, ¿verdad, queridos hermanos? Es inevitable que los hijos sufran de las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de ellos, a no ser que participen de los pecados de estos. Si los hijos participan del pecado del padre, ahí sí, pero no sufren las consecuencias del pecado de sus padres. Si ellos cometen el pecado de sus padres, ahí sí participan de ese pecado. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres por la herencia y por el ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. En muchas ocasiones, nosotros mismos vemos a nuestros padres como un ejemplo, y de acuerdo a los padres va a ir de generación en generación la maldad, hermanos. Si los padres realmente le inculcan a sus hijos desde muy pequeños a cumplir la ley de Dios y también a poder hacer lo correcto delante de la vista de Dios, los hijos realmente van a engendrar hijos que también van a actuar de acuerdo aún, así dice Jehová. Entendemos, es de acuerdo a los padres. Y este contexto está hablando en cuanto a Éxodo 20, hermanos, en cuanto a Éxodo 20. Pero nosotros vamos a preguntarnos cómo entendemos Salmo 51 en este caso. Salmo 51, 5. ¿Hemos leído lo que dice? Si leemos todo el capítulo de Salmo 51, vamos a entender realmente lo que dice el salmista David. Porque muchos toman este texto para referirnos que nosotros nacemos con pecado.
Pero vamos a entender a su totalidad lo que dice Salmos 51, 5. En el contexto en el cual el salmista está escribiendo este texto, es el arrepentimiento de David. ¿Se acuerdan cuál era el pecado del rey David? El rey David realmente era un rey que agradaba al Señor, pero llegó un momento cuando el diablo trabajó en su corazón para que él pueda cometer ese acto de adulterio y así hacer matar al esposo de Betsabé. Entonces ahí es cuando vino el profeta Natán para decirle que su hijo moriría, y su hijo murió. Ahí es cuando viene el arrepentimiento del rey David. Y ese arrepentimiento se encuentra en Salmo 51, hermanos. Todo el Salmo 51 nos habla del arrepentimiento de David. Por eso dice en Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero más arriba vemos que él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros, ¿cómo entendemos Salmo 51? Al analizar Ezequiel 18 y Éxodo 20. Vamos a entender de la siguiente manera. El salmista está expresando su arrepentimiento ante Dios. Y este texto nos quiere referir al salmista de que él no nace con pecado, porque si no él diría, en maldad he sido formado y con pecado me concibió mi madre. O sea que con pecado, o sea, ya estamos naciendo pecadores desde el momento de nuestra concepción. Pero él está diciendo que en pecado me concibió mi madre. Vemos que en pecado me concibió, o sea que él está diciendo de que en el entorno del pecado está naciendo. En otras palabras, que está naciendo con naturaleza pecaminosa o con tendencias al mal. Porque decir nacer con pecado o nacer con naturaleza pecaminosa es muy diferente, hermanos. Totalmente distinto. No podemos nosotros tomar y decir nacemos con pecado y decir nacemos con naturaleza pecaminosa. Es muy diferente. Aquí el salmista está diciendo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que está naciendo en las condiciones del pecado, pero no con pecado. Pero nos hemos preguntado, ¿quién es la madre de David? ¿Se han preguntado? ¿Está en la Biblia? ¿Han leído algunos? ¿Sí? ¿Alguien sabe quién nació? ¿Alguien sabe quién es la madre de David? ¿Quién es el padre? ¿Saben? ¿Quién es el padre de David? ¿Se acuerdan? Isaí. ¿Quién es el padre de Isaí? Obed. ¿Quién es el padre de Obed? Boz. ¿Con quién se casó Boz? Con Ruth. El padre de Boz, ¿quién es? Salmón. ¿Con quién se casó Salmón? ¿Quién era Rahab? Prostituta de Jericó, pero Dios perdonó su pecado. Entonces vemos la genealogía de David. Isaí, ¿a quién engendró? A David. Y del linaje de David, ¿quién nace, hermanos? Jesús. ¿De qué tribu? Tribu de Judá. Y todo el capítulo de Mateo 1 nos habla de la genealogía de Cristo. Entonces entendemos que el padre de David fue Isaí. Pero la Biblia nos habla algo de la madre de David. ¿Han leído? En el Salmo tal vez que David menciona, ella era mi madre, o que Dios revela el nombre de la madre de David. Si revela el nombre de su padre, de hecho tendría que mencionar el nombre de la madre. Pero tristemente, hermanos, no menciona el nombre de la madre, porque no era necesario mencionar a la madre de David. Pero nos preguntamos por qué, si el rey David era un personaje tan sobresaliente en la Biblia, era uno de los reyes más que sobresalen en todo el Antiguo Testamento. El rey David es un personaje muy importante en el libro de los Salmos, de 1 Samuel, 2 Samuel, y de toda la Biblia siempre mencionamos a Moisés, Elías, David, o sea, es uno de los que más se menciona.
Así como en el caso de Moisés, se menciona a su madre. ¿Quién fue su madre de Moisés? Jocabed. De José también se menciona a su madre. ¿Quién fue la madre de José? Raquel, su madre de José. Pero la Biblia no menciona el nombre de la madre. Pero según el Talmud, la madre de David fue Nitzebet. Claro que la Biblia no lo menciona, pero según el Talmud fue Nitzebet. Nitzebet. ¿Y saben por qué, hermanos, no lo menciona? Es más probable que su madre haya sido una ramera o una prostituta. Por eso, hermanos, no menciona el nombre de la madre de David en la Biblia. Si bien en el Talmud lo menciona, pero no en la Biblia, hermanos. Y vamos a leer Salmos 69:8, ¿ya? Aquí podemos ver que el salmista está expresando el sentimiento que él está viviendo en cuanto a sus enemigos que le estaban persiguiendo. Por eso vemos en Salmos 69:3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Entonces el salmista está expresando su dolor, su aflicción, su sufrimiento. Y en el verso 8 dice él, he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. Entonces vemos por qué el salmista expresa estas palabras. Porque cuando el salmista estaba naciendo, o sea, David estaba naciendo, su madre y su padre no estaban casados. Su padre tenía otra familia con su esposa y con sus hijos. Su madre tenía otros hijos. O sea que David realmente tenía hermanos de parte de su padre y hermanos de parte de su madre. Por eso dice aquí en el verso 8, he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. El salmista diría, he venido a ser extraño a todos mis hermanos. Y ahí se podría acabar. ¿Qué es ser un extraño, hermanos? Si viene aquí ahora un extraño, podríamos ver un desconocido. Entonces sus hermanos no le querían a David. Cuando el profeta Samuel va a ungirle al rey David, vemos que no estaba David entre los hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Se han preguntado por qué? Tal vez podríamos decir que era el más pequeño de todos y no lo han tomado en cuenta. Pero si vamos más allá, hermanos, sus hermanos no le querían a David, porque él no era hijo de su madre. Sí era hijo de su padre, pero ellos tenían su mamá, y David era hijo de otra mujer. Si era hijo de otra mujer, no le querían a David. Y si ellos ya sabían que el profeta vendría a visitarles para poder ungir al rey, entonces sus hermanos hicieron todo lo posible para excluirle, diciéndole, tú eres hijo de adulterio. Eres un extranjero. Y como él era jovencito, entonces estaba ahí pastando las ovejas cuando el profeta dice, hagan llamar al más menor, porque le pregunta, Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Isaí dice, tengo uno, pero está pastoreando las ovejas, dice Isaí. Y ahí vemos que sus hermanos no lo querían para nada, porque no era hijo de la madre de ellos, era hijo de otra mujer. Por eso vemos que el salmista dice, extraño he sido para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Era extraño, hermanos, y se burlaban de David, hacían mofas, y si leemos todo el capítulo, dice ahí, me zaherían en sus canciones los bebedores, o sea que se burlaban de David. Y la mensajera del Señor, hermanos, únicamente usa el texto de Salmos 69:8, hablando de Cristo en Hechos de los Apóstoles, la página 182, el párrafo 4. La mensajera del Señor únicamente usa Salmo 69, hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué la hermana White usa solamente ese texto hablando de Cristo? Porque cuando Cristo vino, tenía hermanos. En una ocasión, Jesús estaba predicando y vinieron y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Pero qué dijo Cristo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Los hermanos de Cristo no lo querían a Jesús, porque ellos no creían que Él era el Mesías enviado. Cuando Cristo hablaba en cuanto a los fariseos, diciéndoles que eran hijos del diablo y tomando palabras fuertes, porque los fariseos realmente decían que sus milagros venían de Belcebú, sus hermanos decían, Jesús habla muy fuerte a los fariseos, vamos a decirle que rebaje su tono de voz para que no hable las verdades así claras de frente. Por eso Cristo sabía qué les iban a decir sus hermanos. Y así la mensajera del Señor usa Salmo 69:8, refiriéndose únicamente a Cristo Jesús. Extraño he sido para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Entendemos ahora todo el contexto de Salmo 51, queridos hermanos, para que no vengan otros hermanos y nos digan, aquí el salmista está diciendo que nacemos con pecado. No, el salmista no está diciendo que nacemos con pecado. Él está diciendo de que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Y más allá hemos visto que el salmista está expresando esas palabras porque él ha nacido en esa condición de adulterio, hermanos. Por eso vemos que muchos utilizan Salmo 51 para decir que nacemos con pecado, pero no ven el contexto y no ven las circunstancias las cuales el salmista nació. Y si nosotros vamos al comentario bíblico, ahí vemos lo que comenta la mensajera del Señor en cuanto a lo que es Salmo 51. Aquí lo que ustedes ven, hermanos, es Letters and Manuscripts, el volumen 18, 1903, titula El camino angosto. Ahí la mensajera del Señor comenta Salmo 51. Ella comenta Salmo 51, pero en ningún lugar ella dice que nosotros nacemos con pecado. Ahí vemos, verdadero arrepentimiento por el pecado. Y ahí cita Salmo 51. Ustedes pueden leerlo también del comentario bíblico. Y voy a dar lectura a lo que dice el Espíritu de Profecía. Les presento el Salmo 51, un salmo lleno de lecciones preciosas. De ella podemos aprender qué curso seguir si nos hemos apartado del Señor. Al Rey de Israel, exaltado y honrado, el Señor envió un mensaje de reprensión por medio de su profeta. David confesó su pecado y humilló su corazón, declarando que Dios es justo en todos sus tratos. Y si ustedes leen todo el comentario, vemos que en ningún lugar la mensajera del Señor utiliza este texto para referirse que nacemos con pecado. Este salmo más que todo es para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado y dejar realmente el pecado. Para eso es este salmo, hermanos. Y al final ella comenta Salmos 23, o sea, lo pone el Salmos 23 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién puede dar lectura a Salmo 58:3? E Isaías 48:8. Dice, los malvados ya no son malos delante de tu ser, los que están en el bien ya dicen mentiras. Ahí está. Ahora Isaías 48:8. Voy a dar lectura a lo que dice Isaías. Dice, si nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Cómo entendemos Salmo 51 con Salmo 58:3? Vamos a ver lo que el contexto nos dice. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y les hago una pregunta. ¿Desde cuántos años empieza a hablar un niño? ¿1? ¿Otros 2? Rara vez 3 o 4, ¿verdad?
Pero uno empieza a hablar allá una semana o 2 semanas, ¿o no? Desde el vientre ya empiezan hablando, ¿o no? No, ¿verdad? Entonces, vemos aquí lo que nos dice. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Por qué se descarriaron hablando mentira? Porque realmente vemos que sus padres le inculcaron a eso. Sus padres eran tan paganos, y está hablando de los impíos. Notemos, hermanos, el contexto, porque muchos utilizan este texto para decir, aquí está diciendo que todos nacemos en esa condición de impíos, de pecadores, y Dios desde el vientre nos rechaza. Desde el vientre estamos rechazados porque la ley nos condena a naturaleza pecaminosa. Utilizan Salmo 51.5, utilizan Salmo 58.3, pero el contexto está hablando de los impíos que se descarriaron desde la matriz. Los padres realmente que han hecho lo malo ante los ojos de Dios han ofrecido a sus hijos a los ídolos, a Baal, a Será. Les ofrecían vivos a sus hijos, hermanos. Entonces está hablando de los impíos, que cuando sus hijos nacían, ya era 1 año, 2 años, ya les empezaban a hablar, y ellos empezaban a hablar mentiras. O sea, ya estaban pecando desde sus 2 años, 3 años, por el pecado de sus padres. Cuando ya pasaba sus 6, 7 años, entonces ya entendían un poco y se inclinaban totalmente al mal, viendo el ejemplo de sus padres. Cuando Dios le decía al rey Saúl, mata a todos, no dejes niños, bebés, mujeres, no dejes nada. Todo el reinado impío, había ningún justo. Así cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba justo en Sodoma y Gomorra? Lot. Así vemos que esos impíos pueblos paganos eran de esa manera. Por eso Dios sabía que cuando esos niños crecerían, iban a ser tan malos como sus padres. Por eso Él decía, maten a niños, jóvenes, mujeres, a todos, exterminen. Pero el rey Saúl no ha obedecido a ese mandato, y ha desobedecido a Dios. Por eso Dios manda al segundo rey de Israel, quien fue David. Pero este contexto nos está hablando de los impíos, y que hablan mentiras desde que nacieron, desde que ya sus padres les enseñaron a esos hijos. No está diciendo que nacemos pecadores, ni Isaías 48.8, porque ahí dice, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y aquí el contexto de Isaías nos está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de una persona específicamente, está hablando en el contexto de que el pueblo de Israel se apartó de Jehová. No está hablando específicamente de la persona, sino del pueblo de Israel que rechazó las leyes de Dios. Como nos dice en Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si el pecado es transgresión de la ley, uno en el vientre puede pecar o no. Puede codiciar a la mujer de su prójimo, puede mentir, puede robar en el vientre o no. No, hermanos. En el vientre uno no puede cometer adulterio, porque no tiene el conocimiento, hermanos. Realmente se está formando ya para los 12 años, conoce el bien y el mal, pero en el vientre no, hermanos. Y bueno, ¿quiénes conocen este folleto? ¿Han leído alguna vez? ¿Lo han visto? ¿Así? ¿Quieren leer lo que dice? Aquí dice, naturaleza sin mancha de pecado. Desde el momento que el hombre es engendrado, está manchado y contaminado por el pecado. Utilizan Salmo 51.5, Salmo 58.3 e Isaías 48.8. Por lo tanto, desde el vientre está rechazado y no puede satisfacer la demanda de ser sin mancha de pecado. Si el hombre no acepta que está manchado por el pecado y rechazado desde el vientre, no tendrá necesidad de una naturaleza sin mancha de pecado ajena, la de Cristo como hombre. ¿Cómo defendemos lo que está diciendo aquí? Está utilizando los mismos textos, pero está diciendo de que nosotros, antes que hayamos sido engendrados, ya estamos manchados por el pecado. Han puesto otro concepto de pecado, porque pecado es transgresión de la ley, y un bebé en el vientre no puede cometer transgresión porque
no sabe lo que es mentir, ni robar, ni cometer adulterio, ni en cuanto a los padres, ni del sábado. Pero aquí nos está diciendo de que la ley nos condena desde el vientre, o sea que no hay lógica. Tristemente muchos ministerios de sostén propio están predicando doctrinas que no van de acuerdo a la Escritura, hermanos. Están predicando, y solamente con esto, todo ya, aunque así tenga buenas cosas, tenga buenos textos, a colores, realmente nos lleva a una doctrina evangélica y una doctrina católica en cuanto al pecado original. Por eso necesitamos entender y no caer en vientos de doctrina, hermanos. Por eso es muy esencial que cada uno de ustedes compruebe por ustedes mismos y vaya a estudiar cada uno por sí mismo, que no crean todo lo que el predicador diga, sino que vayan a estudiar cada uno por su cuenta para que realmente vayan a cerciorarse de lo que aquí se presenta, hermanos. No crean así ciegamente a pastores, hermanos, que aún así hayan estudiado teología. Realmente uno tiene que ir a comprobar lo que está escrito. Vamos a leer Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo nombre en memoria. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Aquí vemos el contraste de Salmos 58:3, porque en este folleto dice que todos nacemos con naturaleza depravada y contaminada por el pecado, y que nacemos pecadores antes en nuestra concepción. Pero ¿qué vemos el contraste con el profeta Isaías? Jehová, ¿desde dónde lo llamó? Desde el vientre. Dice Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Mejor dicho, Jehová, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Pero uno dirá, pero nosotros no somos profetas. Pero vamos a ver lo que dice Salmos 139, 13 en adelante. Nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entendemos el contraste en Salmo 51 y Salmo 139. ¿Quién nos hace, hermanos? ¿Quién nos forma? Dios. ¿Y Dios puede hacer niños pecadores o no? Dice el salmista, te alabaré porque formidables son tus obras. Y él usa, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es el embrión? ¿Saben, hermanos? ¿Cuándo está brotando el bebé? Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y empieza una concepción, ¿verdad? Empieza el niño desde cuando es feto a formarse, sus manos, sus pies. Ese es el embrión. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea que en el cielo hay un libro de todo registro de todos los que han nacido. Y van a dar cuentas aquellos que aquellas madres que han abortado, porque ya han matado una vida. Pero así vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice en cuanto al pecado original, que nosotros no nacemos pecadores. Entonces hemos entendido hasta aquí, haciendo un resumen, que pecado es, ¿qué es, hermanos, pecado? Transgresión de la ley. Todos, ¿ya? Todos a una sola voz. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora, es un
misterio y es inexplicable. Pero ¿cuál es el fin? La paga del pecado es muerte. Nos dice también en Conflicto de los Siglos que solamente el único concepto de pecado es transgresión de la ley. Patriarcas y profetas hemos leído que nos dice que la consecuencia del pecado, lo que nos habla Éxodo 20 y Ezequiel 18 nos dice que nosotros no somos responsables por los pecados de nuestros padres. El pecado no se hereda de padre a hijo, no se hereda el pecado, sino que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y tendencias hacia el pecado, pero no nacemos pecadores. Y todos los textos de Salmos que hemos leído, no dice el salmista que nacemos con pecado, sino que tenemos naturaleza pecaminosa. Y que la ley, hermanos, no condena desde el vientre, como lo dice en este folleto o en este, bueno, podríamos llamar librito, ¿verdad? En este librito, no condena la ley de Dios, no nos condena la naturaleza pecaminosa. La ley condena ya cuando nosotros cometemos pecado. Cuando un niño ya miente, roba, ahí es pecador y la ley lo condena. Pero no condena cuando estamos en el vientre. Salmo 51:5. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién, hermano? Sí, hermano. Sí, puedes pasar al frente y puedes ayudarnos a leer. ¿Se acuerdan qué dice Salmo 51:5? ¿Qué dice? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y ese texto qué nos quiere referir? Que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y nacemos en el contexto del entorno del pecado. Hermano, por favor, Salmo 51:5. Amén. Dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. O sea, la Biblia está mal. No, La traducción. Biblia habla mal. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? Es una versión, nueva traducción. Ajá. Esta versión, queridos hermanos, es la del lenguaje actual. Esa es podría decir que es una de las peores versiones de la Biblia, porque totalmente lo tergiversa toda la doctrina en cuanto al santuario, en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto a todo lo que nosotros hemos creído. Esta Biblia lo tergiversa. Si vemos, vamos a ver que hay versos que ni siquiera están en la Biblia, en esta Biblia, porque lo juntan 22 al 24, ni siquiera hay el verso 23. Hay tantos, más de 1000 textos mutilados en las nuevas versiones, hermanos, así como en la NBI. Si estamos hablando en cuanto a este tema de la naturaleza, y alguien viene con su Biblia y nos muestra, aquí dice el salmista que antes de nacer ya era pecador, entonces ahí nos va a demostrar que vamos a ver que su doctrina concuerda con su Biblia, pero tenemos que tener nosotros en cuenta la versión. Mayormente las Biblias 1960 Reina Valera están bien, pero podemos ver que aún mejor son, esta Biblia que tengo, que es la Reina Valera Gómez, pero así vemos que las nuevas versiones están trayendo doctrinas calvinistas. En otras palabras, hermanos, la doctrina que nacemos con pecado, que una vez siempre salvo, son doctrinas calvinistas. ¿Saben quién era Calvino? ¿Se acuerdan? Calvino. ¿Han leído el Conflicto de los Siglos? ¿Hemos leído el Conflicto, hermanos? ¿Nos acordamos quién era Calvino? ¿Quién era Lutero? Reformadores. Ahora, Calvino no tenía toda la luz en cuanto a las verdades de la Biblia. Si bien él llevó la reforma y también estuvo en contra del papado, entonces vemos que Calvino va a ser salvo porque se rebeló, pero él sigue ese concepto de que nacemos con pecado, pero Dios realmente lo va a juzgar de acuerdo a la luz que él ha recibido, y él no ha recibido la luz que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más luz. En la era de la Reforma ni siquiera podíamos tener, hermanos, la Biblia. En ese entonces, el que tenía la Biblia lo decomisaban, lo quemaban vivo a él y a su Biblia. Así era antiguamente. Entonces, ellos no tenían toda la luz de lo que está aquí escrito. Nosotros sí tenemos la luz, por eso defendemos lo que está escrito. Y la mensajera del Señor habla en cuanto al Calvino de que era un héroe de la fe.
Entonces, hermanos, tengamos en cuenta ese aspecto de la Biblia, de las versiones, porque muchos pueden presentarnos esa doctrina y aquí ellos pueden decir, el salmista está diciendo que antes que nazcamos ya éramos pecadores, pero realmente no es así, porque esas Biblias ya están adulteradas. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Aquí vamos a encontrar la historia de un ciego. Nos dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué entendemos, hermanos, en cuanto a Juan 9, que Cristo sabía de que la doctrina de nacer con pecado, la doctrina del pecado heredado, no era bíblica? Porque en su tiempo, hermanos, ellos entendían de que el pecado del padre le traspasaba al hijo, y de su hijo a su otro hijo, y ellos creían que uno cuando nace en la condición de ciego, entonces decían, él es ciego porque él es un pecador y ha pecado, o sus padres han pecado para que él nazca en esa condición. Ellos entendían de esa manera, hermanos. Pero vemos que hemos leído en Ezequiel 18. ¿Qué decía Ezequiel 18? El refrán, ¿se acuerdan? El refrán. ¿Con quién andas? Te diré quién eres. Refrán. Sí, ese era el refrán, pero el refrán que decían los hijos de Israel. Tus padres comen Uvas agrias. Y los hijos tienen la dentera, ¿no ve? Ese es el refrán que decían el pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Dios en cuanto a ese refrán? Nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. En otras palabras, hermanos, si nosotros decimos nacemos con pecado, desde antes de nuestro nacimiento ya éramos pecadores, Dios dice, nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. Y Él quiere que nosotros realmente entendamos la verdadera doctrina del pecado original. Todo esto, hermanos, nos lleva a esa doctrina. Así lo llaman, ¿no? Aunque el San no podríamos nosotros mencionarlo. Así le conocían a San Agustín de Hipona. Él era un padre de la Iglesia Católica y él ha traído esta doctrina del nacer con pecado en el siglo, si no me equivoco, siglo III, siglo IV, San Agustín de Hipona. Entonces muchos han seguido al falso maestro en cuanto al nacer con pecado, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, desde la Iglesia Católica vemos que esa doctrina se ha degenerado hasta bautizar bebés, porque el bautismo de bebés no es bíblico. Vamos a leer El deseado de todas las gentes, la página 436, el párrafo 1. Hermano, ¿puedes ayudarnos con la lectura? Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedente de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Gracias. ¿Qué hemos entendido, queridos hermanos, en el libro Deseado de todas las gentes? ¿Qué se creía antiguamente? Que el pecado era castigado en esta vida. Ellos creían que si el padre había cometido pecado, entonces el hijo pagaba por el pecado del padre. Todo sufrimiento, hermanos, es verdad que es resultado de lo que hemos transgredido la ley, pero el diablo ha querido torcer ese concepto y ver a Dios como un injusto.
Por eso, hermanos, vemos que Satanás es el autor del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Entonces Satanás quería que nosotros, en ese entonces y ahora, que veamos a Dios como un injusto y también que le acusemos de injusto. El pueblo de Israel, los judíos de ese entonces, los rabinos, creían que el pecado del padre se hereda al hijo y también le traspasaba el pecado, y por la culpa de la transgresión del padre, el hijo paga por esa culpa. Por eso los discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él pecó para que esté en esa condición? Pero Cristo les respondió: él pecó porque nació con pecado y merece la muerte. No, él dijo: ni él ni sus padres pecaron. Es para que se manifieste la obra del Señor, la obra de Dios se manifieste. Y vemos que el ciego ha sido curado. Primeramente Jesús ha alzado barro y con su saliva se podría decir que lo ha mezclado y lo ha puesto en sus ojos. Entonces le dijo Cristo que vaya a lavarse al estanque de Siloé. El ciego va a lavarse, y cuando él está caminando por las calles, preguntan ahí las que estaban, los que vendían o los que le conocían a él: él no es el ciego que pedía limosna. Y así murmuraban. Y cuando los judíos se enteraron, le mandaron a él a la sinagoga y también mandaron a sus padres para que verificara si estaba diciendo la verdad. Y el ciego decía: realmente yo he sido sanado, he nacido ciego. Y los fariseos le acusaban de que él realmente, ese hombre que te ha curado, es un pecador. Entonces él no puede ser un profeta. Y le preguntaron: ¿tú crees que él es un profeta? Y el ciego les responde: yo creo que es profeta. ¿Acaso realmente ustedes han escuchado que uno que nace ciego pueda ver ahora? Les dice, lean todo el capítulo del Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 9. Entonces ahí vemos que sus padres mismos estaban de miedo, porque si ellos afirmaban que Cristo era el Mesías, les echaban de la sinagoga. El ciego les dice: ¿realmente ustedes quieren ser sus discípulos? ¿Cómo ustedes acusan a él que era un pecador? ¿Acaso un pecador puede hacer milagros? Y ahí los rabinos se enojan. Tú has nacido en pecado, le dicen. Vamos a leer: deseado de todas las gentes. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él. Sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él: en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y le excomulgaron. De que Cristo mismo sabía de que nosotros no nacemos en esa condición, con pecado. Nacemos con las consecuencias del pecado, pero en muchas ocasiones, así como la historia del ciego, Dios nos dice que ni él ni sus padres han pecado para que él esté en esa condición, sino para que la gloria de Dios, para que la obra de Dios se manifieste. Ahí vemos que Cristo no enseñó el pecado original. O sea, él no enseñó que nacemos con pecado, o que nuestros padres, cuando pecaron, le traspasaron el pecado al Hijo. Cristo no enseñó, hermanos, esa doctrina. Y vemos la historia del ciego, hermanos. El ciego le está buscando a Cristo, ya que él ha sido botado de la sinagoga. Cristo está ahí y el ciego le dice: estoy buscando a Cristo, al Mesías. Y Cristo le dice: ¿realmente crees en el Hijo de Dios? Y él dice: ¿quién es él para que yo pueda creer? Lo ves delante de ti. Y ahí el ciego le abraza a Cristo y cree que él es el Mesías. Y solamente nos dice el deseado de todas las gentes que Cristo abrió los ojos del ciego, no físicamente. Claro que lo abrió físicamente, pero también lo abrió espiritualmente. Ahí el ciego comprendió que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Los rabinos no entendían porque estaban cegados. Ellos eran los ciegos, hermanos, porque no entendían las cosas espirituales. Pero el ciego ya pudo ver, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ya pudo comprender el plan de salvación. Ahí vemos que era para la gloria de Dios que se manifieste, para que los otros incrédulos también puedan ver
pero puedan ver espiritualmente y asegurar que Cristo era el Mesías. Así muchos se convirtieron con los milagros de Jesús. Vamos a leer el deseado de todas las gentes, la página 473, el párrafo 3. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. ¿Qué hemos leído en este folleto, hermanos? Esta mañana, ¿se acuerdan? Somos malos de nacimiento, transgredimos la ley estando en el vientre, Dios nos desecha estando en el vientre, y esta condición a todos, este volante dice de esa manera. Pero vemos que no en todos los casos. Y Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, y recordemos que Juan el Bautista no era Cristo. Y vamos a ver que Cristo también nace con la misma condición que nosotros. Y ahí vamos a entrar con el estudio de la naturaleza de Cristo. Pero aquí lo que me asombra dice, amoldará a nuestros pequeñuelos el Espíritu Divino aún desde los primeros momentos. Pero eso es de acuerdo a los padres. Muchos niños van a estar en el cielo, eso nos dice, que muchos bebés van a estar en el cielo. Pero pienso que no en todos los casos de los niños. Si de acuerdo a los padres, si han sido creyentes, han creído en Dios, ahí sí. Va a haber muchos niños salvos, bebés, que realmente ni siquiera han pecado. Claro, los niños no han pecado, van a ser salvos. Pero no en todos los casos, así como en los impíos. Porque han dependido de sus padres, primeramente. Esta cita bíblica nos habla de cuando Cristo bendijo a los niños. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué quería enseñar Cristo en cuanto a esta historia? Porque ahí las madres trajeron a sus niños para que Cristo los bendijera, pero los discípulos pensaban que Cristo iba a perder su tiempo. Pero Cristo dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo sabía muy bien que esos niños iban a tener esa impresión para que cuando crezcan puedan realmente seguir el paso que Cristo estaba trazando. Y nos dice el libro Deseado de todas las gentes, la página 474, al párrafo 1. Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Y es verdad, hermanos. Los niños son más susceptibles, pueden aceptar más fácil el Evangelio que las personas que son mayores. Los niños pueden aceptar más rápido, hermanos. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso vamos a ver al último tiempo niños que van a estar predicando. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Necesitan ser educados, y aquí ¿qué dice? Los padres deben darles las ventajas. Es de acuerdo, hermanos, a los padres si los niños realmente van a seguir a Cristo o no. Dios ha dado a los padres para que les den la potestad, para que ellos puedan guiarles en el camino de la verdad. Los padres primeramente tienen una mayor responsabilidad para con los hijos, de guiarles desde los primeros pasos. Y aquí vamos a dar lectura a Romanos 7:7. Busquen, hermanos, también en sus Biblias para que nosotros podamos adentrarnos a la Santa Escritura. Romanos 7:7 y 8. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la
ley. ¿Qué me decía la ley? ¿Qué dice la ley? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vemos el tercer mandamiento, el cuarto del sábado, el quinto del honra a tu padre y a tu madre, el sexto de no matarás. Y el apóstol Pablo utiliza el último mandamiento como ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ahí vemos que cuando nosotros transgredimos la ley es porque la ley nos dice no matarás, no cometerás adulterio. Entonces, ahí conocemos que la ley nos condena cuando nosotros transgredimos, no en el vientre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahí vemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No nacemos con pecado, pero sí nacemos con tendencias al mal. Nacemos con propensiones a caer. Así como el hermano daba el ejemplo en cuanto a los animales, como un león, un tigre, tienen esa naturaleza. Pero nosotros también tenemos naturaleza al mal, naturaleza caída, hermanos. Naturaleza pecaminosa, naturaleza caída son sinónimos que nosotros utilizamos para decir que nacemos en la condición pecaminosa, en esa condición para caer. Exacto, con tendencias y propensiones al mal. Son sinónimos, hermanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos que el apóstol Pablo también estaba en una lucha, porque vemos que él dijo, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una lucha que él estaba viviendo. Pero vemos que él en el libro de Gálatas, el capítulo 2, él menciona las palabras, juntamente en Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí vemos que hay una transformación desde el momento que él empieza su carrera como predicador, como apóstol, pero vemos que en Romanos 7, él está reconociendo que tenemos esa naturaleza, pero poco a poco él ha alcanzado la perfección cristiana, al decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, al momento ya casi de su muerte, ha alcanzado, hermanos, esa perfección que nosotros tenemos que lograr. Pero ahí vemos como un proceso, hermanos, porque sabemos que el momento de la santidad es un proceso que tenemos que lograrlo nosotros. Pero aquí el apóstol está reconociendo que tenemos naturaleza caída, que el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Pero ahora vamos a entrar a las tendencias heredadas o cultivadas, los apetitos y las pasiones. Vamos a leer Génesis 1, 26. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, o sea, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que cuando Dios hizo a Adán y Eva, realmente lo hizo a su imagen. Y no solamente era a su imagen física, sino en lo interior. Ellos amaban, hermanos, la ley de Dios antes de poder caer. Y les hago una pregunta. ¿Para Adán y Eva era necesario ejercitar fe? ¿Sí o no? ¿Sí? Antes de su caída. Antes de su caída, Adán y Eva, ¿les era necesario ejercitar la fe o no? Vamos a entender con el texto de Patriarcas y Profetas, la página 24. El párrafo 4 nos dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior
como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la naturaleza de Adán? Una naturaleza santa. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Qué son los apetitos y qué son las pasiones? ¿Por qué dice que Adán y Eva tenían apetitos y pasiones? Parece que a veces cuando decimos pasiones nos referimos a pasiones desenfrenadas. Pero Adán y Eva tenían pasiones santas. Una pasión es llorar, cantar, reír. Son pasiones, hermanos. Pero esas pasiones no eran pasiones depravadas. Eran pasiones que estaban dominados bajo el apetito y la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Adán y Eva, hermanos, en el Edén eran santos. Claro que no necesitaban ejercitar la fe porque ellos eran santos con la misma naturaleza de Dios. Eran semejantes a Él. Su mente era capaz de poder comprender las cosas divinas, hermanos. Y sabemos que en cuanto a las pasiones, Dios le dijo a Adán y a Eva que puedan fructificarse, o sea, multiplicados, les dice. Entonces, esa era una pasión santa en ese momento, hermanos. Pero vemos que Adán y Eva, como nos dice aquí, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales, libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Dios no los hizo como robots. Dios los hizo para que ellos pudieran elegir adorar a Dios, para elegirle serle fiel. Pero era necesario ponerles una prueba. ¿Cuál era esa prueba? El fruto. Dios les dijo, de todo árbol podréis comer, pero no de este árbol. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tristemente, hermanos, Adán y Eva cayeron en el pecado. Cayeron en la transgresión, cometieron pecado, hermanos. Desde ese momento, ellos tuvieron otra naturaleza. Ya no era la naturaleza santa que podían guardar la ley de Dios porque les nacía de su corazón. Ahora su naturaleza ya era una naturaleza pecaminosa que estaban estrechamente relacionados con el mal. Estaban totalmente ya contaminados por el pecado. Desde ese momento que ellos transgreden la santa ley de Dios. Nos dice Romanos 5:12. Hermano, ¿puedes la lectura de Romanos 5:12? Amén. Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. 1 Corintios 15:21. Dice, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. El 22 más. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. En Cristo todos vamos a ser vivificados, todos vamos a obtener vida eterna solamente por la gracia de Cristo. Nos dice Camino a Cristo, la página 62, el párrafo 1. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. La ley exige una vida santa, una vida perfecta. Pero por eso vino Cristo, hermanos. Cristo vino para poder cumplir las exigencias de la ley y para demostrarnos que el hombre puede vivir una vida sin pecado aquí en la tierra. Por eso Cristo tenía que venir con nuestra propia naturaleza, hermanos, para demostrarnos que sí podemos vivir una vida sin pecado. Y así demostrarnos que nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Así desenmascarando a los engaños de Satanás, que nadie puede cumplir la ley. Entendemos que tenemos naturaleza
pecaminosa, hermanos. Como dice Patriarcas y Profetas, la página 98, el párrafo 3. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. Si un padre realmente era, podemos tomar el ejemplo, borracho, el hijo generalmente hereda esas tendencias. No hereda ese pecado, sino esas tendencias. Si un padre es renegón, si la madre y el padre son realmente muy intemperantes, el hijo hereda esas tendencias a ser también intemperante. ¿Entendemos, hermanos, la diferencia de nacer con pecado y nacer con tendencias hacia el pecado? De manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se produjeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. ¿Quién era Cam? Hijo de Noé. Entonces Cam a sus generaciones también han seguido el mal ejemplo de Cam y así poco a poco han transgredido la ley. Si nosotros, hermanos, nuestros padres realmente eran intemperantes, y podríamos tomar más ejemplos, los hijos realmente toman ese ejemplo para poder también cometer los mismos pecados de los padres. Patriarcas y Profetas, la página 98, el párrafo 3. Y no solamente es en cuanto al carácter, sino en cuanto a lo físico. Nos parecemos al papá. Entonces el carácter también nos parecemos al carácter del papá y de la mamá. Entonces las tendencias desde niños nosotros, en cuanto al carácter también, hermanos. En cuanto al carácter, renegón, intemperancia, impuntualidad, o sea, son en cuanto al carácter también nosotros tenemos esas tendencias de nuestros padres. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Anótense la página, tal vez por el tiempo no vamos a poder leer todo. Conducción del niño. Vamos a leer Conducción del niño, la página 381, el párrafo 4. Los padres quizá han transmitido a sus hijos tendencias al apetito y la pasión en cuanto al comer, que harán más difícil la obra de educar y preparar a esos hijos para que sean estrictamente temperantes y tengan hábitos puros y virtuosos. Vemos que los padres realmente tienen una responsabilidad grande al traer al mundo a los hijos, porque los padres han transmitido a sus hijos tendencias al apetito y la pasión. Entonces depende de los padres en qué condición van a traer a los hijos al mundo. Aquí hay tantas exhortaciones en Conducción del niño. Anótense la página 105, el párrafo 3 y comprueben, hermanos, que los padres y los tutores deben mantener la pureza y el corazón de vida. O sea, los padres deben estar haciendo la voluntad de Dios y también una vida realmente de pureza para que los hijos también nazcan con esa tendencia para que los padres puedan guiarles en el camino del Señor. ¿Entienden, hermanos? Exacto. Con frecuencia meros bebés demuestran una voluntad muy determinada. Si esa voluntad no es dominada por una autoridad más sabia que los deseos indóciles del niño, Satanás se posesiona de la mente y dispone el carácter en armonía con su voluntad. Depende de los padres. Por eso dice, si la voluntad no es dominada, los padres, de acuerdo a la voluntad de Dios, los educan a los niños. Pero Satanás hoy en día está haciendo que los bebés sean dominados por el espíritu del maligno, hermanos. Muchos niños nacen en esa condición, sin papás, sin mamás, y así los educan el mundo. Por eso vemos tanta maldad cuando ya son hombres mayores, ¿verdad, hermanos? Una pregunta, hermano. ¿Por qué de pastores, y aún hemos visto en la Biblia, reyes, ¿no?, que servían a Dios, sus hijos cambiaron el destino? ¿Por qué cree que pudo pasar eso? Bueno, en esa ocasión, así como Elí era recto, justo, pero sus hijos eran totalmente lo contrario a Elí. Pero Elí realmente no ha sabido realmente poner un alto. Porque Elí en sus niñez nos dice que los ha educado, pero cuando ellos se han juntado con otras amistades del mundo, él ya no ha podido ponerles un alto cuando debería ponerles un alto. Ha sido por su carácter, porque ha sido débil. Tal vez por eso los niños nacen en esa condición y también cuando crecen ya son rebeldes, porque el padre realmente no ha podido ponerles un alto ya.
cuando en su adolescencia los hijos de Elí ya estaban queriendo hacer su voluntad. Ahí no han escuchado y Elí ha sido bien débil en ese aspecto. Por eso puedo ver. Y para poder terminar, hermanos, vamos a leer esta cita de Signs of the Times. No lo puedo encontrar en español, solamente en inglés. El 29 de agosto de 1892, el párrafo 2 nos dice: hay muchos que en su corazón murmuran contra Dios, dicen, heredamos la naturaleza caída de Adán y no somos responsables de nuestras imperfecciones naturales. Encuentran fallas en los requisitos de Dios y se quejan de que Él exige lo que no tienen poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero tales pensamientos deshonran a Dios. Hay muchos que nos quejamos diciendo, nunca voy a dejar de pecar porque tengo naturaleza pecaminosa, tengo tendencias al mal, nunca voy a dejar de pecar. Pero esa misma queja, ¿quién hizo, hermanos? Satanás. Y esos pensamientos deshonran a Dios. Dice así, el deseado de todas las gentes, voy a anotar aquí, deseado de todas las gentes, la página 625, el párrafo 1, 625, el párrafo 1. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, sean heredadas o cultivadas para imprimir en la iglesia su propio carácter. Cristo que ha dado su poder para poder vencer las tendencias heredadas que nosotros heredamos y hemos cultivado. Lo cultivado es lo que nosotros mismos nos acarreamos cuando practicamos el pecado. La cadena del error católico es el pecado original, el bautismo infantes, la doctrina del limbo, la Inmaculada Concepción de María. Es una doctrina católica, hermanos. Nacer con pecados es una doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, el error en el adventismo, el pecado original, vamos a pecar hasta que Cristo venga, nadie puede guardar la ley. Cuando Cristo venga, recién nos va a limpiar de los defectos de pecado y nos vamos a ir al cielo. Pero la consecuencia va a ser la perdición eterna. Y todo este concepto y cadena de errores nos lleva al pecado original, que todos nacemos con pecado. Entonces, hermanos, el día de hoy hemos entendido que no nacemos con pecado, nacemos con naturaleza caída o pecaminosa. Pero Cristo ha dado su poder para que nosotros podamos vencer las tendencias heredadas y las tendencias cultivadas para imprimir en su iglesia su carácter, hermanos. Hay hoy esperanza para nosotros porque Cristo mismo nos ha dado su poder para poder vencer las tendencias y para llegar a una vida de santidad, hermanos. Con este tema realmente podemos ver que vamos a entrar, si Dios quiere, al otro sábado, al sábado que nos toque, a la naturaleza de Cristo, hermanos, porque Él ha vencido el pecado y tenemos que ver nosotros el ejemplo de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, y este tema realmente haya sido de provecho para nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos.